Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. Mi nombre es Virginia Marturet y hoy vamos a estar hablando justamente de, bueno, temas que tienen que ver en principio con la comunicación, con el marketing y vamos a hablar de los cambios de escenario que nos plantearon a nivel empresarial este 2021 y el 2020 con la pandemia, cuáles son las perspectivas que se suman a la agenda del mercado laboral, a un entorno que es muy cambiante, que vemos bueno, que si bien muchas empresas siguen con las estrategias o con una mirada muy siglo XX, digo, el año pasado sirvió para justamente mostrarnos que el home office era necesario, es una forma también de trabajo, no es un me quedo en mi casa y no hago nada, sino que se puede seguir trabajando, se puede seguir formando parte de un equipo, a pesar de no estar todos en el mismo lugar físico. Y esto habilita también al desarrollo de muchas otras posibilidades en todos los mercados, ¿no? No solamente digo, en el entorno. Uno se imagina el home office, o se lo imaginaba hasta 2019, un entorno que estuviera más desarrollado en temas en empresas de tecnología, en la industria de tecnología, donde, bueno, uno conoce gente que trabaja para otro mercado en otros países, desde su propia casa, pero bueno, gracias al 2020 y a estas cuarentenas que seguimos teniendo que implementar, bueno, que justamente se puede trabajar, que uno puede seguir formando parte del mundo empresarial también. Personalmente, me voy a presentar ahora, un poco más voy a hablar sobre mí, para quienes no me conocen. Mi nombre es Virginia Marturet y bueno, soy abogada, me especialicé en Derecho Empresarial y también en Derecho a la No Discriminación. Y trabajo ya desde hace varios años para empresas como asesora externa, locales y empresas también multinacionales que trabajan con otros países. Gracias a la pandemia, además yo también soy profesora universitaria, bueno, en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y en la Universidad de Berkeley, en la Facultad también de Derecho. Y trabajo justamente en el Centro de Investigaciones sobre cuestiones antidiscriminación y equidad. Y bueno, gracias a la pandemia pudimos armar incluso cursos y que seguimos desarrollando este año, donde claramente antes viajábamos y antes hacíamos estos cursos y estos talleres, estas investigaciones de manera local. Hoy se tienen que hacer desde la virtualidad, pero digo, damos cursos a todo el mundo, ¿no? Y participan en ese curso personas de, de una realidad completamente muy distinta y muy remota. Trabajamos con gente de Japón, con gente bueno, de Oriente, de muchos países. En Europa también fue ver cómo iba transcurriendo la, la pandemia y las olas que iban sucediendo. Entonces, esto también vemos que, digo, era impensado un curso hoy, por ejemplo, con 13 universidades de todo el mundo, donde participamos profesores de todo el mundo y hablamos de temas que tenemos en común, porque todo esto que vamos a hablar hoy son temas que, si bien son culturas distintas, nos afectan a todos, todas las personas. Entonces, desde ese hecho, digo, esto es una realidad, esto es una posibilidad. Como decía, sí, no viajamos, hoy no se puede viajar o hay muchísimas restricciones, depende del lugar, y también temas como, bueno, la vacunación y todo eso, pero sí se dan la posibilidad de trabajos de otra manera. Y lo que quería que hoy trabajáramos tenía que ver con eso, tenía que ver con cómo están enmarcando, cómo están desarrollando las empresas ese cambio. ¿Se están preparando para ese cambio? Vemos que todavía falta, que no se adaptan. Claramente la condición y la cuestión económica, el escenario económico dificulta el entorno a veces de desarrollo a mayor escala sobre cambios en este sentido, ¿no? De cómo vamos a trabajar con
con home office, las empresas dicen, pero si no llegamos para cubrir ciertas cargas que hoy tenemos de otros costos, pero bueno, es parte de reinventarse, y a mí me gustaba decirles justamente que hoy lo que quería que trabajáramos y lo que quería que viéramos era esto, cómo trabajar los derechos humanos en las empresas, cómo trabajar y cómo deben empezar a trabajar las empresas, reconociendo esta perspectiva también de derechos humanos en las empresas y que apuntan a esto, a la inclusión, a la diversidad, a una no discriminación, a un trato igualitario, y también a entender que hay un montón de cuestiones que uno se imagina. Voy a empezar a compartirles las pantallas. Uno se imagina que, digo, que son palabras que están de moda, ¿cierto? En este tiempo de hablar de inclusión, diversidad, eh, pero diversidad es, por ejemplo, que las personas que trabajan en el equipo puedan acceder a distintos cargos de liderazgo, sin importar su género, su condición física, su ideología, su religión, su lugar de origen. Y con lugar de origen hablo incluso de distintas ciudades, de distintos países, pero también hablo más que nada de distintos entornos socioeconómicos, porque muchas veces se escucha, y muchas empresas se llenan la boca hablando de diversidad, somos muy diversos, inclusivos, pero después cuando conoces la empresa, ves que la mayoría de las personas fueron a los mismos colegios, eh, pertenecen a los mismos entornos económicos, en cuanto a nivel de escala salarial, pertenecen a los mismos entornos, digo, viven en los mismos barrios, desarrollan las mismas actividades. Entonces, eso no es una cultura diversa en la empresa. Una cultura diversa en la empresa implica que, justamente, que haya gente que vive en distintos lugares, que tiene gustos distintos, que disfruta hacer cosas distintas y que piensa distinto, porque justamente a mí me parecía importante hoy trabajar con esto, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que se suman? Una es esta, la diversidad, y la diversidad es pensar distinto. Entonces el desafío es cómo hacemos para contratar gente y cómo hacemos para trabajar en entornos donde no todos piensen igual. Nos parece, puede sonar extraño, pero en realidad es lo más lógico y es lo más propicio para el desarrollo de la creatividad, para el desarrollo de nuevas ideas, de innovación. eh, Esta frase que conocía de que cuando todos piensan igual, nadie piensa. O hay uno que piensa por todos y los demás solamente acatan ese pensamiento. Entonces, entender que la diversidad tiene que ver con esto. Entonces, cuando conocemos empresas que nos dicen somos diversas, pero vemos que, de vuelta, todo es lo mismo, eso no es diversidad. O una empresa que también por momentos se menciona diversa, lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante, pero que cuando vemos en su directorio está compuesto en un 90% por hombres, o en un 100% en la mayoría de los casos, eh, tampoco es diverso. O un entorno de una empresa donde vemos que los jefes o mandos medios, ninguna de las personas que trabaja ahí tiene ninguna discapacidad. Eso no es diverso. Eh, y entonces, bueno, ahí está el punto, eso es ser diverso. Ahora, no es tener uno de cada uno, no es tener, tengo una persona ciega, trabaja conmigo también una persona que en silla de ruedas. No, es entender que las personas, más allá de su condición eh, y por su desarrollo profesional y lo que tienen para aportar y por sus actitudes, son personas dignas de desarrollarse en cualquier entorno laboral. Entonces esas oportunidades implican inclusión y diversidad. Incluir a todos más allá de sus características puntuales, sí por el conocimiento que tienen sobre los temas, y salir de esa burbuja que es muy local en este sentido, lo voy a referir, también bastante latino, ¿no? Del referido o de la persona que sumo a mi empresa porque es del mismo entorno que me están sumando. Esas políticas le brindan cierto resguardo a las compañías, porque bueno, si me estás refiriendo a una persona de tu entorno, bueno, vos estás teniendo como no, cierta garantía de que va a acompañar
los valores que podría tener la marca y demás, pero, pero entender que eso, digo, más que nada entender, sino que preguntarse si en cuánto eso aporta a una diversidad de pensamiento, de cultura, en cuánto me permite crecer como empresa, si solamente contrato a esas personas que piensan igual que las personas que ya están trabajando en la compañía. Entonces, bueno, me parece que eso es un poco lo que quiero que hablemos, que compartamos. Me gustaría mucho generar, no solamente desde mi lado, hablar o dar contenido, dar información, yo también me gustaría compartir con ustedes, que puedan hacer preguntas, que puedan eh, ver, plantear ejemplos o traer experiencias también para compartir juntos y poder aprender un poco entre todos. Como les decía, hoy la idea es trabajar esto de los derechos humanos en las empresas, trabajar qué es lo que está pasando en el ámbito local, en Argentina, un poco también conocer sobre Latinoamérica, y después también hablar, por último, con ejemplos bueno, de toda América y también de Europa con casos o cómo resuelven este tipo de situaciones en otras empresas en otros lados, donde entendamos que también las leyes son distintas, las políticas públicas que se implementan son variadas, pero bueno, sí ver también y conocer de aquellas políticas que sirvieron, eh, entender que sirven a lo mejor para un momento y que en otro momento no sirven, entonces hay que adaptarlas, y que no tampoco sirve copiar políticas de otros países y replicarlas así sin ningún cambio a nivel local, porque bueno, eso es una potencialidad, tiene una potencialidad muy grande de, de fracasar, justamente por no entender la idiosincrasia o las particularidades de, de la cultura propia de la empresa, de la cultura propia del país. Entonces, entender que, bueno, con todo eso hay que armar una customización, una política que está muy asociada y muy conectada con las áreas de recursos humanos de las empresas, pero también mucho con las áreas eh, de, de finanzas, con las áreas realmente las que toman decisiones, porque hay veces que también se trabajan las áreas de recursos humanos, como, ¿no es cierto?, esto decía, desde una parte de un employer branding, ¿no es cierto?, es de usar, mostrar la marca empleadora como una marca, esto que les decía, diversa, inclusiva, eh, pero que termina siendo un cartón pintado cuando se habla de incorporar políticas de género o que se vende que estamos incorporando políticas de género a esta empresa, y no se constata en la realidad, cuando uno ve después la nómina de empleados y verifica que la mayoría son hombres, o depende de la industria, porque también eso es mucho, ¿no? El sesgo por género y por profesión, o que esto que les decía, los salarios son distintos entre personas que ejercen el mismo cargo, pero que varía si es mujer o si es hombre, o que varía según su nacionalidad. Entonces, bueno, todas estas son cuestiones que generan discriminación y que no aportan a la diversidad. Entonces, si una empresa dice que es diversa y encontramos este tipo de situaciones, a mí me gusta usar la palabra también del diversity washing, ¿no? O sea, pintamos nuestro logo, nuestra marca, la vendemos diversa e inclusiva, pero cuando vamos a la realidad, vemos que las políticas no cambiaron en nada. Y esto se constata muy fácilmente cuando se consulta a los empleados y a las personas. Y hoy con el acceso a las redes sociales, eso es totalmente fácil de desarrollar. Entonces me parece que está bueno pensarlo y escuchar a nivel general entre las empresas, entre las personas, entre los grupos de trabajo, las áreas de las compañías, verificar si se da esta diversidad, esta inclusión. Quería empezar con este mapa. Vamos a ver un par de mapas, pero quería empezar con este primero que habla sobre la discriminación en el mundo. Y a la vez lo que muestra, bueno, justamente es esto, ¿no? O sea, se escuchan desarrollar políticas de derechos humanos o políticas en las empresas de mayor inclusión, de mayor diversidad, el mundo está cambiando y todo eso que se escucha, pero cuando vamos a verificar en la realidad pasa esto, donde hay todavía mucho de discriminación en el mundo,
claramente dependen los países también. Nuestra región, a pesar de parecernos que estamos horriblemente mal, no estamos tan mal, pero sí falta desarrollar más políticas de antidiscriminación. Entonces, bueno, quería justamente preguntarles y ver un poco qué es lo que me están mencionando acá. En un primer momento veo que nos consulta Delfina si este taller es de marca y mercado digital, y les respondemos que no, ya lo respondieron, donde justamente esto es sobre cambio de escenarios en la comunicación empresarial y cuáles son las nuevas perspectivas que se desarrollan. Entonces quisiera, bueno, empezar a escuchar también, si bien no los voy a escuchar, pero sí a leerlos, eh, y leer sobre experiencias o sobre algo que quieran compartir para empezar a hablar de estos temas, algo que les haya interpelado personalmente, y que quieran mencionarlo, o qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de encontrar en este taller. Si hay alguien que tenga algo específico que quiera consultar o que quiera tratar, si no, vamos a arrancar directamente con una un primer caso que a mí me gustaría mencionar, que es justamente, quizás lo vieron días atrás, se presentó en los medios, se habló sobre una candidatura para un nuevo puesto, y bueno, y justamente esto es lo que ocurrió cuando se le preguntó a la persona sobre qué era, en este caso, los techos de cristal. Voy a compartirles ahora, como les decía, esta parte de la presentación. Y lo vamos a ver en vivo. Perdón, justo Camila hizo una pregunta. Virginia, perdón. Vamos primero con la pregunta de Camila. Camila nos pregunta, ¿cómo exigir desde un lugar respetuoso que se igualen los derechos en caso que lo necesitemos? Bien, buenísima tu pregunta, Camila. Eh, en principio, entender que hoy ya es una necesidad y a la vez es una obligación de las empresas el trato igualitario. Sobre esto voy a compartirles una línea de tiempo donde vemos las leyes que tenemos en Argentina hoy y que también a nivel mundial se están acatando, con lo cual las empresas ya están obligadas a presentar o a generar entornos de trabajo igualitarios. Entonces, pero tu pregunta parte a cómo exigir que se respeten los derechos y nos den un trato igualitario. Diría que en principio siempre, a través del diálogo con los propios jefes o con el propio entorno de trabajo, consultar con las políticas que hay desde recursos humanos, donde se verifican las cuestiones de la contratación a nivel de edad, la contratación por género, sin considerar cuestiones que tengan que ver con una discriminación en ese sentido. En la diversidad también, cuando hablo de géneros, hablo de la diversidad de géneros, ¿no es cierto? No solamente con el binomio hombre-mujer. Entonces, exigir ese trato respetuoso es plantearlo, diría, desde el propio hecho de la cultura, desde nuestra Constitución Nacional, digo, ¿no? O sea, el trato que nos merecemos es un trato igualitario, y proponerlo desde ese entorno donde, si uno verifica que en su entorno de trabajo no se cumplen estas condiciones de igualdad, bueno, plantearlas, pero recomiendo en este caso, siempre cuando se haga un planteo, hacerlo, bueno, muy claramente vos lo decís, de un lugar súper respetuoso, pero también recomiendo el tener, y esto me sale el lado de la abogada, plantearlo, tener testigos,
tener, ¿no es cierto?, no ir solo si tengo que ir a hacer una denuncia de algo en la compañía, tener testigos, tener gente que me pueda avalar en esto que estoy, si es una denuncia o que estoy planteando una exigencia de un trato igualitario, hacerlo en el área que corresponda. Me parece que recursos humanos es el área que más puede contener este tipo de cuestiones, pero también trabajarlo con el entorno mismo del área en la que me desempeño. Eh, Siempre entender que ahí están las leyes que apoyan el desarrollo individual de las personas, y que hoy en día, si les parece, ya que arrancamos con tu pregunta, Camila, me parece que puede estar bueno ir a ese punto, demostrarles que cómo estamos hoy en el entorno de las leyes propias que nos rigen a nivel local y en las que podemos basarnos para exigir ese trato igualitario. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Bien, bueno, entonces esta es una línea de tiempo, bueno, donde se plantea justamente todas estas leyes que hoy tenemos, como preguntabas vos, Camila, de cómo exigimos ese trato igualitario. En principio entender que tenemos, bueno, la ley allá de 1988, la ley antidiscriminación, la 3.592, que bueno, lo que plantea justamente define de una manera bastante amplia cuándo una persona, o cómo una persona puede ser discriminada, ya sea por, como les mencionaba, por su aspecto físico, por su eh, elección a nivel de lo que sea, desde la vestimenta, desde su ideología, desde su decisión o pensamiento político, eh, por su nacionalidad, por su edad, por su género, digo, por todas estas cuestiones puede ser discriminada a la persona, y lo establece esta ley desde 1978. En su momento fue una ley avanzada para el derecho de la región, y Argentina, bueno, fíjense que estamos hablando de muy pocos años de que se volvió a la democracia. Con la Convención de Belén do Pará y la Ley de Violencia Doméstica de 1996, justamente se empieza a establecer estos entornos de trabajo eh, libres de violencia, y se habla justamente de los casos y cómo se caracteriza o se define la violencia doméstica. Eh, con la ley de 2006, la ley de ESI, de Educación Sexual Integral, lo que propone es justamente esto, ¿no? La educación y el desarrollo de una perspectiva nueva al entorno de las niñas, los niños y los adolescentes, y bueno, que pueden tener mayor acceso y más información sobre sus derechos, en este caso sexuales, reproductivos, y también para conocer sobre los derechos de los niños y de las niñas. Esto es algo muy importante, entender que son personas, no son, pues siempre se ve, ¿no?, como una cuestión muy eh, paternalista de considerar a los niños, no se menciona como cosas, pero que no se los escucha en muchos ámbitos. Y justamente lo que plantea esta ley es eso, es tomar, ¿no es cierto?, en otro rango institucional a la niñez, a la adolescencia. Y ahí vemos que ya empiezan a plantearse los derechos, y esto, cómo exigimos igualdad, ser escuchados, por ejemplo. Bueno, en 2009, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que es una ley que entra en boga en ese momento y empieza justamente a traer al ámbito también laboral la protección integral de las mujeres. Esta es una decisión, esto es a modo totalmente desde mi cuenta por mí, que considero que a partir del 2012 es cuando ya se empieza a ver la aplicación más concreta de estas leyes, y con una perspectiva de género en el derecho argentino. Tenemos un montón de falencias, se verifican, hoy lo constatamos en la realidad, por eso a partir de 2019 se establece la ley Micaela, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, donde trabaja puntualmente el sistema de cuidados, y que tiene que ver con el sistema de cuidados implica es cuáles son aquellas tareas a las que naturalmente, y hablo de la naturalidad con la que se toma el rol de la mujer, que es un rol de cuidado.
es un rol de acompañamiento, generalmente las tareas que tienen que ver con el cuidado, que pueden ser el cuidado de enfermos, el cuidado de los niños en el hogar, el cuidado de familiares que tengan algún tipo de inconveniente, está asociado y abocado y naturalizado hacia las mujeres. Entonces, bueno, empezar a trabajar sobre estos roles. También el tema de la profesión. Ahora vamos también a ver un par de ejemplos sobre esto. ¿Cuáles son las profesiones que están más feminizadas o más masculinizadas? Entonces empieza a trabajarse esas cuestiones, y algo que tiene que ver con esta pregunta que vos hiciste puntualmente, eh, Camila, es esto. A mí me parece que es importante dar a conocer la ratificación de la OIT, del convenio 190 y la recomendación 206, y sobre, bueno, también el año pasado, la sanción de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿cómo hacemos para exigir? Bueno, en principio, la ratificación del convenio 190 plantea justamente esto, ¿no? O sea, obliga a las empresas a generar entornos de trabajo libres de acoso laboral. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo se pueden generar entornos libres de acoso? Bueno, un poco con esto mismo que estabas comentando, consultando vos, eh, es justamente trabajar en que tenemos que tener protocolos en las empresas que establezcan. Hoy la palabra protocolo está, ¿no es cierto?, como muy en boga, la venimos escuchando desde el año pasado, eh, pero bueno, protocolos en el hecho de justamente establecer cuáles son los canales, los mecanismos, esto que vos preguntabas justamente, los canales, los mecanismos para denunciar, para exigir ese trato igualitario. Si yo tengo una situación en la que me siento acosada, ¿cómo reclamo? Que no quede callada mi voz frente a una situación así, o lo contrario, ¿no? Que justamente se generen mecanismos en la propia empresa donde se promueve aparentemente un espacio de diálogo donde se quiere escuchar a las partes, y después termina siendo que la persona que va a denunciar algo termina siendo ella sancionada o con un despido, o que se revictimiza a la persona que sufrió esta situación disvaliosa, para que tenga que enfrentarse a la persona misma o al agresor, y se ponga en duda eso. Entonces digo, lo importante en estos casos es trabajar en el hecho de desarrollar protocolos, de desarrollar un entorno propicio para que la persona se sienta segura, para que se creen mecanismos de denuncia y que se sancione a la persona que desarrolla el tipo de ofensas y demás. Pero bueno, es clave también, por eso recomiendo siempre la cuestión de ir a trabajarlo con testigos, no ir solo a hacer este tipo de denuncias y planteos para no quedar expuesta, ¿no es cierto?, o expuesto a una cuestión bueno, que termine perjudicándolos. Gracias, me alegro, Camila, que te haya servido. Veo otra pregunta que comenta Luciana. Dice, ¿qué pasa con culturas empresariales muy arraigadas, donde hay ideologías muy instaladas, desde dónde se puede empezar a encarar la adaptación de esa cultura para que a su vez impacte en la comunicación? Bueno, excelente pregunta. Esta cuestión de la cultura arraigada es clave. Esto es muy común a nivel local. ¿Y qué significa esto? Que está naturalizado el rol que ejercen determinadas personas, digo, hasta por género, ¿no? O sea, generalmente hay secretarias, y no hay secretarios, hay más jefes que jefas y secretarias que secretarios. Entonces, estas cuestiones incluso en los entornos de trabajo, y voy a compartirles también, me van surgiendo ideas mientras estamos hablando. Quiero compartirles también un video sobre esto de los estereotipos en el entorno laboral, porque a veces también ocurren que las determinadas industrias, no sé, un ejemplo que me viene a la mente es la industria del transporte, o la industria del automóvil,
motos, todos estos, ¿no es cierto?, llevan a que la industria se vea como, es masculina, que la gente que trabaja ahí o quien está interesada en estos, en estos puestos de trabajo, no sé, empresas incluso como puede ser Scania, de camiones, ¿no? Como que se ven que son industrias donde quien debería estar interesado o para quien está desarrollada es para hombres. Entonces, desde ese lugar, bueno, justamente que una mujer pueda ingresar a ese puesto de trabajo es mucho más difícil. Entonces, a eso, donde tenemos la cultura muy arraigada, se lo denomina en principio como puede ser esta cuestión de la cultura de la empresa machista, la empresa masculinizada por la posición de considerar que el trabajo debe ser ese tipo de trabajo porque implica más fuerza, supuestamente es masculino, y otros trabajos que tienen que ver más con el cuidado implica que deban ser desarrollados por mujeres. Entonces, ahí esa cultura hay que trabajarla desde la base, en principio con educación, con capacitaciones, con trabajar en cuestiones de romper los sesgos. Los sesgos tienen que ver con esos conocimientos, esas percepciones que tenemos por mandatos culturales o por estereotipos que nos invita la propia cultura a considerar como que son así y que eso no cambia. Sobre esto mismo, me parece que me gustaría compartirles un ejemplo de unas acciones que se desarrolló, un plan de desarrollo que tenía que ver con la empresa y que después se llevó a la comunicación, que se desarrolló en el Ministerio de Producción hace un par de años sobre justamente la industria del transporte. Así que, si me esperan un segundo, vamos a compartirlo. Espérenme que les doy ahora. Vamos a compartir. Perfecto. El programa Nuevos Oficios para Mujeres es un programa del Ministerio de Trabajo que tiene por objetivo capacitar mujeres en oficios no tradicionales para el género. En este proyecto nos propusimos incorporar mujeres a las capacitaciones de mecánica y reparación de motos y establecimos un cupo de un 40% para ellas. Yo estoy con el plan Jóvenes y justamente tenía una entrevista mensuales y cuando fui a la entrevista estaba la invitación a este curso y bueno, dije, me anoto y me anoté así. Las primeras clases, bueno, fue como que me parecía imposible porque no conocía ni un destornillador, no sabía lo que era, nada. ¿Te imaginas que dije, no, me parece que me equivoqué? Pero después cuando fuimos avanzando en los cursos, en las clases, me fue fácil, fui aprendiendo a poco y me gustó. Este proyecto se llevó a cabo en el marco del programa de formación continua del Ministerio de Trabajo y la ejecución estuvo a cargo de la CEJERA, quienes administraron el proyecto y instalaron los distintos centros de formación profesional en las localidades donde se ejecutó: Salta Capital, Villa María, Florencio Varela, Caseros y Ciudad de Buenos Aires. Para incentivar la participación y finalización del curso por parte de las alumnas, se llevó adelante un taller de sensibilización en género, tanto para los instructores como para alumnas y alumnos. También hicimos especial énfasis en la convocatoria
convocándolas específicamente a este tipo de actividades y en la selección teniendo en cuenta las actitudes e intereses de las participantes. Tenemos que tener en cuenta que socialmente no se visualiza a las mujeres, ni ellas mismas se visualizan haciendo este tipo de formaciones ni este tipo de trabajos. Por razones culturales se establece que hay determinados oficios que son propios de los varones y otros de las mujeres. El de mecánico de moto no es un oficio tradicional para las mujeres, sin embargo, los mejores resultados se vieron con las mujeres. Antes del curso no sabían nada, absolutamente nada de la moto. No sabía qué era el chasis, no sabía qué era el motor, no sabía ni cómo se movía. Y entonces esto es emocionante porque es algo que no está accesible a las mujeres y como que los hombres cuando una verdad se mete, salí. Es emocionante poder tocar algo que los valores no nos dejan. El padre de mi hijo me dijo que iba a ser un hombre más. Yo le dije que eso no me definía a mí, que la mecánica no es para que sea más hombre o más mujer, sino que era un oficio que tanto el hombre o la mujer lo puede hacer, que a mí no me definía ser más hombre. Este programa se propone romper esta lógica. Los oficios de los varones, los trabajos de los varones, visualizados como masculinos, se desarrollan en sectores o ramas de actividad y ocupaciones más dinámicas, con mayores oportunidades de empleo y mejores salarios. Por eso lo que estamos intentando es ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres. Yo, aparte de meterme en el curso de mecánica de motos, soy bicicletera, arreglo bicicletas, y al ser todos hombres te discriminan mucho. Y también trabajo en un local que también, siempre que iba alguien te preguntaba, ¿hay un hombre bicicletero o estás vos? No, estoy yo, estoy yo. Y había hombres que te lo toman bien y hombres que no se dan vuelta y se van. Ustedes tienen que estar en la cocina o lavando ropa. Los talleres de sensibilización en género sirvieron para fortalecer a las mujeres desde el punto de vista individual y grupal. Y este fortalecimiento es útil para cuando tengan que enfrentar un mundo masculinizado en su posterior inserción laboral. Por otra parte, las capacitaciones que recibieron son importantes como herramienta laboral, pero también repercuten en su desarrollo personal, permitiéndoles lograr a futuro mayores niveles de autonomía. Llegamos, nos habían dicho que eran cursos solamente para mujeres. Cuando ingresamos había más del 50% de varones y todos ellos nos miraban como sorprendidos, como ofendidos en alguna parte de que mujeres quieran aprender mecánica de motos. Sí. Éramos 20 mujeres y 25 varones, de los cuales compartíamos las clases juntos y como que se dificultaba un poco. El profesor nos separó de turno. Nosotras venimos martes, miércoles y jueves y vienen algunos varones a querer enseñarnos a nosotros, practicar, pero bueno, ellos se dan con que nosotras como que estamos un poquito más avanzados que ellos y bueno, a ellos es como que no les gusta, entonces vienen a ocupar nuestro tiempo. Sí, se comparten muy poco las clases con las mujeres porque uno al ser hombre quiere avanzar un poco más hacia el desarme del motor y capaz que no le damos un poquito de lugar a las mujeres para que se inserten con nosotros, eso creo que falta. Las clases son divertidas, te reís mucho, a veces por ahí hacen preguntas media obvias, pero bueno, está bueno en el grupo para reírse y que no sea tan monótono, digamos, el curso. Y no solo en clase se generaron estos conflictos, también las mujeres tuvieron que enfrentar las opiniones de su familia. En muchos casos a favor, las ayudaron y en otras con ciertas resistencias. Cuando yo decidí decirle a mi familia que me había anotado en mecánica de motos, bueno, como que se sorprendieron un poco. ¿Por qué vos, siendo mujer? Bueno, yo les comenté que no te necesitabas ser hombre para hacerlo, sino que uno como mujer también. Y bueno, se sorprendieron, pero bueno, hoy gracias a Dios ellos me cuidan a mi
mis hijos cuando yo estoy acá o cuando trabajo. Al principio mucho no le gustaba porque decían que la mecánica es para hombres y no para mujeres. Pero peleé un poquito y bueno, seguí el curso igual. Así que mi familia, por parte de mi mamá, todos me apoyaron, pero mi pareja, nada. O sea, él, lo primero que me dijo es, vos no te vas a volver, no te vas a ir a meter donde hay aceite, donde hay motores, va a venir todo sucio, no te va a gustar, tus uñas, tu esto. Entonces digo, bueno, eso no me importa, a mí lo que me importa es saber cómo está compuesta la moto y saber ayudar a alguien que esté en problemas, es lo principal. Y bueno, como que sigue el rechazo todavía, no me comprende todavía, pero vos le preguntás a él, no sabe nada. Yo le digo, che, le falta aceite, che, le falta algo, y él dice, ¿qué? En la nube. Así que eso me alienta más a venir a este curso. Todo el mundo se reía, me parecía gracioso, parecía que era un chiste, pero para mí no era un chiste, yo estaba hablando en serio y les comentaba que me estaba gustando, por ahí les hacía comentarios de lo que vimos en el día y bueno, se lo fueron tomando en serio, a pesar de que primero lo tomaron como chiste y después dijeron, no, viene de verdad la cosa. Y bueno, todos contentos cuando vieron que terminé, que me prendí, no falté y terminé el curso. Yo tengo 2 hijos y ellos me apoyan, los cuidan y cada vez que yo llego del curso me preguntan, ¿qué aprendiste hoy? También hubo que incorporar esta perspectiva en los instructores técnicos de mecánica, ya que no estaban acostumbrados a capacitar mujeres en esta actividad. Muchos de ellos resultaron muy sorprendidos de la capacidad de las mujeres, no solo de aprendizaje, sino de su rigurosidad respecto a las clases. En principio parece, o a uno le da un poquito más de temor por el tema de que las chicas no se involucran tanto con el tema de mecánica. Pero a medida que va pasando las clases se van acomodando, formando la situación, entendiendo un poquito más, poniéndose al tanto. Y bueno, ya después se empareja, después es exactamente lo mismo. Las primeras 2, 3 clases, por ahí cuesta que las chicas agarren un poquito pierdan el miedo a armar y desarmar un motor, a lo desconocido. Yo tengo totalmente comprobado que son mucho más prolijas que los hombres. Por ahí la mujer sí carece del sentido de la fuerza, pero tiene más el sentido de buscarse la manera para poder lograr la fuerza, ¿entendés? Por ahí nosotros los varones, digamos, hacemos fuerza a lo bruto y llegamos a lo mismo. La mujer por ahí sabe que adaptando una palanca, hacer fuerza de palanca, haces mucha menos fuerza y logras lo mismo. Y al principio como que primero decía que no era lo mío y después como que fui viendo cómo se desarmaban los motores, todo eso me fui entusiasmando y me gustó hasta ahora que me gusta desarmar así los motores. Pensé que iba a aprender mucho menos, la verdad que aprendí bastante. No sabía nada de motos, ni idea cómo era un motor y la verdad que ahora terminé aprendiendo todo. Armo, desarmo y... El tema de las herramientas, de no conocer nada, era complicado. Yo digo, todo esto me va a costar. Pero no, fuimos aprendiendo bastante, aprendimos mucho. Si está interesada en el curso, yo le diría que pruebe, que vea que no es difícil, que no le pierda el miedo a la mecánica. Muchas mujeres siguen pensando que la mecánica es cosa de hombres por una cuestión cultural, pero si no empezamos a cambiar esa cuestión cultural es muy difícil. Pero bueno, este curso me abrió las puertas al trabajo que bueno, me ayudó un montón y sinceramente no me esperaba un trabajo tan pronto, pero sí, fue una salida laboral con mucha ayuda. Vos imagínate que hoy estoy trabajando también gracias al curso que me abrió las puertas para que pueda estar trabajando hoy, digamos, ¿no? Me gustaría estar trabajando en sí de mecánica para demostrar que las mujeres también podemos hacerlo. Me dijeron que podría entrar a una concesionaria, entonces me emociona más, porque es lindo de verdad y hay mujeres que no se las ve, pero saben explicar bien, que van a saber atender, entonces me gusta hacer un buen trabajo, digamos. Espero aprender mucho. Tener un certificado que conste que yo, mujer, sé mecánica de moto. Por ahí uno va a pedir un trabajo en un taller y te van a mirar y se van a reír, pero lo que ellos no saben es que nosotros tenemos la misma capacidad que ellos para hacer el mismo trabajo, con todas las herramientas. Yo le digo,
dame la posibilidad de que yo te desarme y te arme la moto, lo voy a hacer. Y la voy a dejar andando. Bueno, me gustó este video, espero Luciana que haya ayudado a responder a tu pregunta. Justamente esto, ¿no? Me parecía trabajar justamente una cultura empresarial y una industria puntualmente muy sesgada, está muy masculinizada culturalmente. Nos alejamos de las grandes ciudades y esto está más potenciado, con lo cual, bueno, ¿cómo se empieza? Se empieza a trabajar desde la capacitación, desde una cuestión también actitudinal. Vieron que muchas de las mujeres que estaban explicando, bueno, decían, ¿no? Que no solamente se tenían que enfrentar primero con los estereotipos o con los prejuicios, mejor dicho, de género, ¿no? Decir esto que decían, bueno, no, pero una mujer no tiene que hacer este tipo de tareas, o no va a poder, o se va a ensuciar, o bla, bla, bla. Y a la vez también, bueno, justamente como después van contando, me alegro que te haya gustado, van contando justamente cómo, primero, creyendo en ellas mismas, permitiéndose, y fue muy importante, bueno, quiero destacar el rol de Cristina Antúnez. Cristina Antúnez es una excelente profesional, es una mujer que se encarga desde hace muchísimo tiempo en trabajar las cuestiones de género en el ámbito laboral, desde el Ministerio de Producción y también en otros entornos, con sindicatos, y cómo va desarrollándose, ¿cierto?, el perfil de las trabajadoras también, entendiendo que necesitan en un principio de un apoyo desde el entorno mismo. Por eso decía, tuvieron que trabajar primero en empoderar, una palabra también muy mencionada, pero digo, desde lo actitudinal, ¿no es cierto?, en crear espacios primero solo de mujeres, para que se encuentren entre pares, para que puedan desarrollar un trabajo donde primero es clave verse con otras mujeres, ¿no? Porque más allá de lo que te puede decir tu entorno, tu propia familia, tu núcleo familiar que dice, no vas a hacer esto, ¿para qué? Bueno, cuando ves que hay más mujeres que hacen lo mismo, ya empieza a cambiar esa actitud en una misma, en generarse confianza, en generar autonomía también, ¿no?, en la toma de decisiones. El punto también interesante acá me parecía que es, como mencionaba Cristina Antúnez, que en el proceso de esos cursos también tuvieron que hacer división entre hombres y mujeres, porque los hombres... vieron que algunos hombres decían, no, bueno, sí, hacen preguntas obvias, o iban al curso en los horarios de las mujeres, iban los hombres. De hecho, nos contaba Cristina cuando nos presentó este video, que había también incluso mujeres que se quedaban, hombres que se quedaban en la puerta con los brazos cruzados esperándolas a ellas de una manera intimidatoria. Por el miedo, por la ignorancia, justamente por creer que es un rol o un trabajo que solamente es para hombres, y bueno, no, me parece que fue importante acá también cómo contaban las mujeres, ¿no? De animarse, probar, hacerlo. Se quedaron sorprendidas muchas que decían, aprendí más de lo que imaginé que iba a aprender, y a mí también me resulta bastante gracioso y muy interesante, ¿no? Como que ellas mismas se terminan como sorprendiendo de cómo cambió la mirada del entorno, pero que partió de una decisión personal. Y creo que esto es importante. Volviendo, Luciana, a tu pregunta, ¿no? Desde dónde se puede empezar a encarar la adaptación en esa cultura para que a su vez impacte en la comunicación, creo que es ya desde el punto de empezar a plantearse lo que hay que cambiarlo. Entonces, con cursos, con desarrollos, con empezar a trabajar los sesgos. Y cuando hablamos de sesgos, tienen que ver con esos pensamientos o esos considerados mandatos, o sí, más que nada pensamientos, conceptos que se asocian a cuestiones de género que son básicamente discriminatorias, donde, como en este caso, hay ciertas tareas que son desarrolladas, que deben ser desarrolladas por hombres o deben ser desarrolladas por mujeres. Entonces empezar a trabajar desde esa base, empezar a trabajar desde la no discriminación, de empezar a hablar de personas y dejar de hablar de géneros, en el hecho de decir, buscamos una persona para este trabajo, no nos importa si es mujer o si es hombre. Y acá también hay algo muy importante, empezar a trabajarlo, y cómo impacta en la comunicación, impacta que para una búsqueda se escuchen las habilidades de la persona,
y no se evalúe en el entorno mismo de si estás en edad reproductiva, si es una mujer o no. La edad es un factor de discriminación muy fuerte, que no es de ahora. Es de ahora que se empieza a visibilizar la situación hacia la discriminación de las personas de más de 45 años. Y digo 45 siendo optimista, porque la verdad es que también las personas a partir de los que dejan los 30 y empiezan a transitar los 40 sufren muchísima discriminación en su búsqueda laboral. Y vemos ahí, ¿no es cierto?, después el auge de muchísimas emprendedoras y emprendedores, porque bueno, el mercado laboral tradicional los expulsa luego de haber cumplido cierta edad. Es muy complejo, esto también es importante, considerar este factor para la diversidad es muy importante. Tengo muchísimos ejemplos de casos de empresas que se mencionan diversas y que cuando vos vas a ver el detalle de quienes integran la compañía, te dicen, sí, somos una empresa inclusiva, 80% millennials, y el 20% somos los directivos. Entonces, no hay mucha diversidad. Primero, piensa, si son todos millennials, estamos dejando ahí una brecha muy grande entre generaciones, y también en cuanto a posiciones de liderazgo, que solamente, seguramente, y en la mayoría son tomadas por personas de mayor edad, pero que tampoco en la base de esa pirámide se contrata a personas de mayor edad. Entonces, con lo cual, eso no es una cultura inclusiva, es una empresa que parte desde un lugar muy, muy sesgado y que toma solamente a jóvenes profesionales, y esos programas donde se hace la ilusión de que la persona joven va a empezar a trabajar en la empresa y cuando tenga más edad va a terminar en un puesto alto. Y hoy sabemos que eso también cambió. O sea, cuando hablamos de culturas arraigadas, también hablo de las empresas, ¿no? O sea, de las empresas que siguen considerando que las personas asisten a un puesto de trabajo para quedarse eternamente en ese lugar. Y vemos que ya eso es una ilusión de las empresas. Las personas hoy en día, y no es un tema de generaciones, ¿no? Es un tema de cómo se vive la vida hoy a otra época, donde la gente busca seguir aprendiendo, seguir ganando experiencias, y entonces es muy falso ese pensamiento de creer que una persona, porque sea joven, se va a quedar más tiempo en la empresa, o porque sea grande no tiene nada para aprender o para aportar. Creo que lo más importante es justamente la actitud, que como se mostraba en este video, el dar oportunidades. El dar oportunidades justamente favorece el vínculo entre las personas. Entonces, creo que ahí es donde también hay que empezar a trabajar en la cultura empresarial. Estas son las tendencias que se vienen. ¿Cómo impacta en la comunicación? En el sentido mismo de empezar a hacer partícipes en el propio desarrollo de programas de todas las personas, empezar a trabajar en romper esos estereotipos de manera consciente y clara, ser lo menos ambiguo en cuanto a las políticas de la empresa, y también creo que es muy importante esto de saber que esto va a generar descontento, porque estamos generando una cultura de mayor igualdad y de mayor equidad, implica que quienes hoy detentan el poder dejen de tenerlo, entonces tienen que compartir ese poder con otras personas. Eso va a generar un descontento en las personas que hoy tienen el poder, básicamente, pero bueno, por eso me parece importante, como vos preguntás, Luciana, que hay que empezar a trabajarlo desde una mirada muy, muy holística, en el hecho de saber que esto vino para quedarse, que las personas que trabajan en esas empresas lo van a agradecer, y hace al cambio social. Pero bueno, frente a quienes están en contra, hacer entender que esto es parte de la nueva normalidad, ya que se hablaba, ¿no?, como se mencionó mucho el año pasado con la pandemia, la nueva normalidad es de que no importe tu edad o tu género, sí que importe tu actitud y tus conocimientos y tus experiencias para sumar a un equipo de trabajo. Entonces hay que hacerlo así.
Como ejemplos también desde el impacto de la comunicación, puedo contar, bueno, pasa típico de la época de, de cuando tenemos el mes de marzo, del 8 de marzo, esto que se habla, ¿no?, del Día de la Mujer o el mes de la mujer, que empresas empiezan o a compartir sus experiencias diciendo, somos una empresa, de vuelta, si la empresa dice que es inclusiva, diversa, no suma mucho. Entonces, no recomiendo que la misma empresa sea la que comunica que es diversa e inclusiva, porque la van a pifiar. Es preferible que se comunique con ejemplos, con desarrollos concretos, ¿no? Como donde se habilita el espacio y sí contar esas experiencias, si quieren, o sea, compartir las experiencias de los logros que se obtuvieron en la compañía desde la diversidad y desde la inclusión. Ejemplos que me vienen en este caso es donde la misma empresa internamente empieza a trabajar sobre estas cuestiones de diversidad, inclusión, y surge propio de, primero, mayoritariamente las empresas multinacionales baja la línea, la casa matriz, ¿no es cierto?, de trabajar estas cuestiones. Entonces, una de las propuestas que pedía la nueva directiva era, bueno, empezar a trabajar con establecer cupos, pero justamente para lograr esa paridad. Hay una discusión en muchos lados, se pone en duda, dicen, pero ¿es necesario el cupo para que la gente pueda llegar a un puesto de liderazgo? Si los hombres pudieron llegar por sí mismos y por sus habilidades, ¿por qué las mujeres hay que establecer un cupo? Y esa situación o ese planteo, que lo deben haber escuchado varias veces, o por lo menos yo lo escuché muchas veces, dicen, pero ¿por qué? Va a depender, definir si sos mujer, que accedas a un puesto, y que si sos hombre, dejen de dártelo. Bueno, lamentablemente les comento que esto pasó así y viene pasando desde hace muchísimos años. No es casual que las direcciones de los equipos directivos de las empresas sean mayoritariamente masculinos. Entonces, esto define, no tiene que ver solamente con las habilidades y las capacidades personales, sino que también tiene que ver con una cuestión de género. Entonces, hoy, lamentablemente, para equiparar esas cuestiones, porque un poco también ocurre esto, están los techos de cristal y los pisos pegajosos. Los techos de cristal son esos espacios donde las mujeres tienen un tope, es decir, hasta la mujer puede acceder hasta determinado puesto, determinada posición, determinada jerarquía y responsabilidad en la toma de decisiones por ser mujer, y donde al hombre no se le plantea esta disyuntiva. Entonces, esos son techos de cristal, aquellos espacios que les quedan vedados a las mujeres de toma de decisiones y de poder. Y los pisos pegajosos son este ejemplo de las industrias, donde la cultura es arraigada y mayoritariamente machista, entonces le impide el acceso a las mujeres a esos espacios. Un ejemplo es el que mostrábamos en el video, ¿no? La industria de motos, autos, mecánica. En la tecnología todavía cada vez menos va ocurriendo esto, pero ingeniería, lo mismo. Son esas carreras que todavía se veían como muy masculinizadas, esas profesiones masculinizadas, y entonces las mujeres, ¿por qué se le dice piso pegajoso? Si las mujeres quieren acceder a esos lugares, o no se animan porque no encuentran otras mujeres, porque el mismo entorno les dificulta o no promueve, no alienta esa conducta de poder animarse a hacer algo distinto, o ingresar en un entorno que no es el que naturalmente se le asocia a la mujer. Entonces es esto, ¿no? Los pisos pegajosos son esos lugares donde las mujeres no acceden por miedo, o porque no hay otras mujeres, porque sienten que no pueden, y porque al no ver otras mujeres como ejemplos, prefieren quedarse haciendo otro tipo de tareas donde la industria ya las reconozca naturalmente. Pero bueno, eso es una dificultad, y hay que animarse a romper esos estereotipos y a romper esos sesgos que hay. Yo quería compartir, ya que hablaba de la cuestión del techo de cristal,
justamente algo que pasó en estos días, que quizás lo hayan visto, que fue justamente ahí lo vamos a compartir, a un candidato a juez. Los demás miembros del Consejo de la Magistratura, queriendo evaluar esta cuestión, ¿no? De si se puede trabajar, si esta persona estaría habilitada una vez que sea nombrada para trabajar con perspectiva de género en el derecho. Quería compartirles justamente qué fue lo que respondió para tomar como referencia. A ver. Espérenme un segundo, acá. Todos los días sacás el poder que llevas dentro. Ese poder que transmitimos a las demás para que lo den todo y digan: ¿Qué entiende usted, doctor, como techo de cristal? Perdón, ¿cómo? El concepto techo de cristal, ¿a qué hace referencia? Entiendo que justamente apunta a un montón de estas cuestiones internas que son difíciles de advertir, a menos que uno ingrese en el análisis puntual de la situación. La denominación corresponde a la posibilidad de visualizar una situación concreta como, ingresando a la realidad de la persona como si no hubiera limitaciones o paredes o techos que impidan visualizar la situación desde afuera. Permitir una visión integral del asunto y lograr de alguna manera colocarse en el lugar de esa persona para visualizar las dificultades que ha debido afrontar o superar en una determinada situación. Interpreto que se hace referencia a ese concepto, a lo que uno no podría ver salvo que estuviese en el mismo lugar que esta persona de quien estamos analizando una conducta. Está bien, gracias, doctor. No hay por qué, al contrario. Bueno, no sé si alguien entendió algo de lo que dijo esta persona, pero la verdad que quedó, no sé, que queda muy, totalmente confusa la definición. Claramente esta persona no sabía de qué se estaba hablando cuando se hablaba de techo de cristal, y este es el peligro, ¿no? Porque el peligro es el hecho de decir, se escuchan palabras y interpretamos a nuestro modo de ver, nos parece que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, habrá imaginado algo por ser cristal, por cristalino, transparente, no lo sé. La verdad es que el techo de cristal no es eso, sino que justamente, era lo que estaba mencionando, apunta a trabajar el factor de por qué no acceden las mujeres, en este caso puntualmente sobre las mujeres, a lugares de toma de decisiones. Por eso se habla de un techo, ¿cierto? Y ese techo no se ve porque no está naturalizado, o sea, está naturalizado, pero no se marca desde lo comunicacional, pero sí es un hecho concreto. O sea, las mujeres no acceden a puestos de liderazgo. Las mujeres no acceden a tener el mismo sueldo que los hombres ejerciendo la misma tarea, la misma función. Y esto también es algo que se trabaja y se ve en casos. Yo les digo, tengo casos de empresas que, como les decía, para la época mismo de la semana del Día de la Mujer o el mes de la mujer, en marzo mismo, lo que hacen es trabajar esto, es generar capacitaciones o también dar los reconocimientos a las mujeres en sus espacios de trabajo. Les contaba este caso de multinacionales que, bueno, plantean que tienen que reconocer y verificar en su nómina de empleados cuántas personas de género femenino, en este caso son directoras, son socias,
y se verificaba que había muy pocas, si no ninguna. Y un ejemplo de una de las empresas con las que trabajamos fue que justamente ¿no? había una mujer que era también gerente, habían 5 gerentes, una sola era mujer, y cuando se vio la nómina salarial de esa persona, el salario era más bajo que el que recibían los otros gerentes. Entonces, lo que se hizo fue, y no se esperó a que la empresa, se suspendió justamente eso, y no se esperara a que la persona misma fuera a exigir una equidad salarial, un salario que fuera bueno, de igual representación que lo que recibía el resto de sus compañeros, sino que justamente lo que se hizo fue aumentarle el sueldo a esa persona para equipararla con el resto de las responsabilidades que tenían. A ver, las responsabilidades ya las tenía, mejor dicho, sino que para equipararle esa responsabilidad al sueldo, ¿no es cierto?, que era acorde. Y bueno, lo que pasó con eso, bueno, desde ya, ¿no? Fue recibido gratamente el aumento de sueldo, pero también fue justamente el reconocimiento de los derechos que tenía esa mujer en el entorno del trabajo, que era una decisión totalmente arbitraria que se hubiera determinado que su trabajo era menor remunerado que el de un hombre. Pero bueno, las empresas pueden hacer justamente ese cambio de políticas internas que ocurre. Lo que se logró fue justamente, se fidelizó una persona en la empresa, que era una persona además que tenía bastantes años en la compañía y que bueno, frente a este tipo de actitudes justamente lo que se logra es generar ese cambio, ¿no? Es decir, reconocemos a estas personas, qué mejor que aprovechar estos momentos del año donde, bueno, de vuelta, dar ese tipo de reconocimientos, valorar a las personas que aportan a la compañía y que, bueno, y que por cuestiones de políticas de otros años quedan sin ser reconocidas. Hoy en día, de vuelta, hay mucha gente que todavía descree que se le pague menos a una mujer que a un hombre por un puesto de trabajo. Sin embargo, esto pasa. Y no solamente en este ejemplo como les planteé recién, sino también que muchas veces se da por el mismo hecho de cuál es la industria en la que se desarrolla. Muchas veces, como les decía, vieron que hablamos al principio de esto de los roles de cuidado, ¿no? y de las tareas de cuidado que ejercen en varias oportunidades las mujeres. Y bueno, estas tareas de cuidado están asociadas en varias oportunidades a que el rol de ellas queda ligado a un espacio de trabajo muy limitado. Un par de ejemplos que les puedo dar es respecto a las industrias. Las industrias, por ejemplo, las industrias primarias, en un 88% son industrias que se desarrollan los hombres y las mujeres en un 11%. En el sector industrial o de la construcción, el 95% son hombres y el 5.1% son mujeres. Las áreas de servicios, acá es donde empieza a cambiar, un 55% son hombres y un 44% son mujeres. Y cuando hacemos esa distinción y ese análisis a nivel de industria de servicios, que les decía que era la más pareja de todas, vemos que las peor remuneradas son las tareas dentro del área de educación, dentro del área de la salud y dentro del área del servicio doméstico. Y estas tres industrias, o estas tres áreas de servicio, son más de un 70% ejercidas por mujeres: educación, salud y servicio doméstico. Entonces acá también estamos hablando de esa falta de paridad en el pago y en cuanto a las tareas, porque tampoco se está desarrollando, primero que bueno, hace mucho también, ¿no? Lo vimos que lo estamos viendo con la pandemia, como las mismas, los médicos, las médicas, están justamente planteando reformas y mejoras a sus salarios, pero bueno, les estoy contando, en el servicio de salud el 71% son mujeres,
el 20% son hombres, y a la vez también está estas cuestiones de que ni siquiera se reconoce la labor, en el caso de enfermeros, en el caso de enfermeras, como ser personal del servicio de salud. Son los peores remunerados también. En la educación también se naturalizó desde hace muchísimos años que eran aquellas tareas, aquellas actividades que demandaban menor tiempo, aparentemente, de trabajo. Entonces por eso eran las mujeres las que lo desarrollaban, porque bueno, entre cuidar a sus hijos y las tareas del hogar, desarrollaban esta tarea, podían desarrollarla con poco tiempo, y bueno, justamente por eso también es peor remunerada. Y otro de los ejemplos también, bueno, las tareas de servicio doméstico, bueno, que vemos también que justamente son tareas que tienen una remuneración muy baja. Así que bueno, sobre ese punto también era que quería como traer esos ejemplos de entender que hay que seguir trabajando sobre esto, que el ejemplo parte de las mismas compañías y de las personas que intervienen en la cadena de valor, como les mostraba en el punto en el entorno laboral en sí mismo, como es importante que se pueda trabajar esa cultura de la igualdad, de la diversidad, y no quedarnos en el mensaje, sino ir a trabajar con ejemplos concretos. Es preferible que sean las propias empleadas, empleados quienes hablan de su empresa, ¿no es cierto?, justamente por los beneficios que le brindan a su cadena de valor, que le brindan a sus clientes y en sí a sus empleados, más que nada, porque si lo dicen ustedes mismos es como que a veces no se cree el mensaje y suena más a una cuestión de marketing que hace poco a la cuestión del desarrollo de la compañía como marca seria. Quería ver si tienen alguna pregunta. Y si no, vamos con más ejemplos. Bueno, vamos a seguir entonces con más ejemplos que quería que trabajáramos. Ya estuvimos mencionando recién algunos de los puntos, ¿no es cierto?, de las cuestiones de discriminación. Entonces acá quería también, de esto que venimos hablando, mostrarles un poco cuál es el panorama a nivel global y también a nivel local. ¿Está garantizado el pago igualitario para hombres y mujeres? Bueno, justamente lo que se ve en principio es que aparentemente el pago igualitario estaría garantizado en Argentina, en ciertos lugares justamente de Latinoamérica, Europa, Asia, además. El punto acá es también entender que justamente cuando se habla de pago igualitario garantizado, tiene que ver justamente con igual salario a igual desarrollo, a igual tarea. Y esto es donde recién les contaba, ¿no?, este ejemplo que se da según la industria. El tema es que las mujeres no tienen acceso a muchas industrias, o a las industrias donde mejor se paga, no acceden. Entonces por eso sus salarios son más bajos. Entonces ese pago no está garantizado, esa igualdad en el pago. Otro también de los ejemplos que a mí me gustaría trabajar para hoy, traer, cuando hablamos de diversidad y hablamos de inclusión en las empresas, es justamente esto, ¿no?, el tema de las personas con discapacidades. Y a la misma pregunta, ¿está garantizado el pago igualitario a personas con discapacidades? Bueno, vemos que en este caso Argentina es de los países de la región que tienen menos garantizado el acceso a personas con discapacidades, a discapacitados, en el acceso al trabajo. Y esto se ve en los entornos, por eso vuelvo a decir, se habla de diversidad
se habla de inclusión y la verdad es que yo tuve muy pocas posibilidades de trabajar. Tengo 41 años y trabajo desde que tengo 16. Y una sola vez trabajé con una persona con discapacidad en la empresa en la que estaba en ese momento. Son muy pocos los casos donde las personas con discapacidades acceden a un trabajo genuino, ¿no es cierto? No una pasantía o una pasantía rentada por un tiempo, sino, digo, son muy pocos los casos. Y esto es algo que hay que trabajar muchísimo en las empresas. Mi experiencia personal fue el desarrollo de trabajar con una persona con síndrome de Down que, bueno, que en principio se le había asignado para tareas que era sacar fotocopias. Por esto mismo, sesgo, no puede hacer otras tareas. En ese caso yo trabajaba en el área de relaciones institucionales y también era apoderada de la empresa porque la empresa tenía sede en Capital Federal. Bueno, yo vivo en Capital Federal y por eso era que yo estaba ejerciendo también ese rol de apoderada de la empresa. Y cuando viene esta persona a trabajar conmigo, de vuelta me le asignan una tarea muy puntual que era sacar fotocopias, yo vi primero el hambre, la actitud de querer aprender muchas más cosas y a la vez también las capacidades que tenía esta persona, pero que se la limitaba a una tarea muy rutinaria, cotidiana y que poco valor aportaba ella misma, porque sacar fotocopias, digo, nos saca un apuro, pero no es una tarea de mucho desarrollo. Entonces, bueno, primero fue entrevistar a esta persona y ver cuáles eran sus inquietudes, sus ganas de seguir desarrollando otras habilidades y, bueno, el resultado fue excelente. Una persona que terminó armando los contratos para los que teníamos que armar con las sucursales de la compañía. La negociación la desarrollaba yo, pero los contratos en sí los armaba ella y fue excelente, fue una experiencia súper valiosa, creo que me sirvió mucho más para mí que para ella. Sí, esta persona logró otro rol en la compañía también. Yo después dejé de trabajar en esa empresa, pero esta persona siguió trabajando y ya con otras responsabilidades, con un salario acorde. Y digo, fue animarnos a romper esos estereotipos, a escuchar a la persona y saber que tenía ganas de mucho más. Ni hablar lo que aportaba esta persona desde lo que es la calidad humana al equipo. Más allá de sus habilidades técnicas que las adquirió y que eran reconocidas por eso mismo, la capacidad humana que tenía de empatizar con todos los miembros del equipo y que eso sumaba muchísimo a nuestro desarrollo humano. Entonces digo, esto es muy importante, me parece que hay que seguir trabajando en esto, no es hacer beneficencia, trabajar con personas con discapacidades, sino que justamente es ser inclusivo, es aportar y quienes aprendemos a romper nuestros propios prejuicios, porque son prejuicios nuestros que consideramos que pueden hacer menos cosas o les cuesta más y nos damos cuenta que a quienes nos cuesta es a nosotros mismos. Entonces esto digo, también lo quería traer como un caso de desarrollo justamente por eso, ¿no? Porque nos falta muchísimo en cuestiones de inclusión de personas con discapacidad en las empresas y que las ventajas son extraordinarias. Y este es otro tema que quiero dejar hoy, que son las cuestiones de discriminación por edad. Vemos justamente que en Argentina discriminamos muchísimo por cuestiones de edad, nos falta mucho, ¿no es cierto? O sea, hay una discriminación muy fuerte que lo que implica justamente es que trabajamos siempre en entornos de personas jóvenes. Hay una aspiracional respecto a la juventud, sí, es cierto, pero no necesariamente esto implica una calidad en el trabajo. Entonces, sobre esto también quisiera compartir otro video para hablar sobre este sesgo, ¿no? de trabajar la cuestión de la edad como un valor
y que justamente entender que no necesariamente trabajar con personas jóvenes nos va a dar calidad a nuestro trabajo y a la compañía, porque si no siempre el mensaje termina siendo un mensaje que llega para el público joven, el público adolescente, y en esto voy a ser muy, muy fría, muy, muy dura, pero el dato de la realidad es que estos jóvenes, millennial, bueno, centennial, millennial, hoy no tienen el poder económico. Entonces, con lo cual, en ese sentido, es decir, ¿de qué sirve que los mensajes sigan yendo hacia un público que hoy no tiene el dinero para desarrollarlo? Están perdiendo las marcas un montón de posibilidades de mayores ganancias, si quieren verlo, porque están dirigiendo a un público que no tiene el recurso económico para sostenerse, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso desde ese lado me parece que es esto, es empezar a trabajar con públicos que están mucho más, ¿cómo decirlo?, que están mucho más desarrollados, pero que hoy no están siendo escuchados. Entonces, al no estar siendo escuchados, lo que se pierde las empresas es justamente la posibilidad de desarrollar un público y de llegar a ampliar su mercado, porque siguen pensando con el contexto de la idea de que, bueno, que los jóvenes son quienes son ese aspiracional y por aspiracional terminan siendo a quienes hay que fomentar el negocio, a quien hay que dirigir la comunicación, y me parece que es un error, porque justamente el público está mirando también, hay un público que está quedando abandonado y es quien tiene la plata y no sabe en qué gastar. Quería sobre esto compartirles una nota que salió hace unos días atrás. A ver, vamos a compartir. Que habla justamente de las damas IT, las influencers de más de 50 que dan que hablar por su estilo. Y me pareció interesante traerlo porque, de vuelta, es un público que se lo olvidó, ¿no? O sea, pareciera que las personas que cumplen, como decía, 40, 50 años ya se tienen que dedicar a, no sé, antes era cuidar a sus nietos, pero hoy como tampoco crecen tantos niños, ¿a qué se dedica esta gente? Y acá tomo palabras o investigaciones, que es una persona también muy valiosa que conocí en este último tiempo, Mercedes Jones, que se encarga de trabajar las cuestiones de longevidad y cómo se va dando, ¿no es cierto?, este desarrollo de la gente con la calidad de vida y con el avance de la ciencia y la tecnología. Hoy estamos viviendo, por primera vez en la historia de la humanidad, conviviendo 4 generaciones juntas de personas, y justamente por eso, porque la esperanza de vida es mayor, la expectativa de vida es mucho más alta. Entonces, justamente, si consideramos ese patrón para la compañía de contratar a una persona con ciertas características, hoy ya eso no se da. Una persona hoy a los 60 años hoy no está para jubilarse, está para seguir trabajando. La expectativa de vida dice que va a vivir por lo menos 15 o 20 años más. Con lo cual, imagínense si uno se está preparando para los 60 para jubilarse, cuando tenés un montón de vida todavía por delante, y esto que les decía, ¿no? Tenés un montón tenés los recursos económicos, tenés la experiencia, y tenés un montón de desafíos por delante con todo lo aprendido y con todo lo que fuiste adquiriendo. Entonces, bueno, traigo estos ejemplos de un par de mujeres que justamente lo que comparten, perdón, se me fue, lo que comparten son desde, bueno, de moda, y bueno, lo que mencionan como primer dato, esto que habla de las marcas, ¿no? A diferencia de las It Girls, que suelen postear looks que pagan, que en este caso las It Girls sería por canjes, las damas It justamente pagan su vestimenta, sus looks de su propio bolsillo. Entonces ahí ya tenemos, o sea, fíjense cómo ya hay una retribución de parte de ellas mismas que generan comprando sus propios productos. Para darles un ejemplo, ella es Trini Woolhart, es conductora, y bueno, trabaja en un programa No Te Lo Pongas, y bueno,
acá muestra, ¿no es cierto?, mucho lo que desarrolla en su look, cómo se muestra. De vuelta, no está mostrándonos gente que ya no puede desarrollarse de manera profesional, sino que lo que vemos justamente es que tiene estilo, que tiene actitud, que tiene vida, que tiene desarrollo, que tiene una historia para contar, y que es súper interesante, ¿no es cierto?, que genera mucho para ver, mucho para aprender. Estos son personas que nos generan aspiracional, es decir, cuando sea grande quiero ser como ellas, quiero tener esas ganas, quiero tener ese estilo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta otra mujer, ella es Liz Janin, bueno, en sus redes tiene 559.000 seguidores, tiene 55 años, y nos está mostrando un estilo de mujer, como estábamos hablando también cuando veíamos en el video, ¿no? Una mujer que, digo, claramente autónoma, eficiente por sí misma, que puede desarrollarse de manera independiente, y rompiendo esos estereotipos de algo, bueno, que ya caduca. Otra de ellas es, acá bueno, seguimos viendo imágenes de Liz, ella es Sophie Fontanel, también 58 años, fíjense lo que son estas mujeres, ¿cierto? No están para jubilarse. 247.000 seguidores, lo mismo. Nosotros trabaja, ella justamente para evitar la cuestión del fashion victim, trabaja con la frescura, mostrándose de la manera más natural posible, ¿no es cierto? Y mostrándose a la vez moderna, pero a la vez también mostrando sus canas. Entonces no es una cuestión de, ¿no es cierto?, de estar mostrando una cuestión de no considerar el avance de la edad como parte de la vida. Me parece que eso también es muy sabio, es muy enriquecedor, es mostrarse también como que hay para seguir haciendo cosas. Bueno, otro ejemplo, y ya con esto vamos terminando, Yasmine Fourmi, 21.500 seguidores, también ella de 58 años, y bueno, se me fue la imagen, perdón. Uy. Y acá, sí, como les mostraba, bueno, ¿no? Justamente terminaba con ella, acá, donde traemos justamente estos ejemplos de mujeres con una edad que siguen teniendo historias para contar, que son fenómenos en las redes, digo, fíjense la cantidad, y acá esto es interesante, por eso digo, las marcas están mirando para otro lado. 72 años, Linda Rodin, 278.000 seguidores, o sea, la gente, el público consume a estas mujeres, quiere escucharlas, las quiere ver. ¿Cuánto más beneficioso para una empresa es hacer partícipe a estas mujeres con estas historias, no solamente a estas, sino a todas las mujeres que tienen ganas de seguir formando parte del ámbito laboral, mujeres y hombres, ¿no es cierto? Y que tienen mucho para compartir, mucho para contar y para transmitir en el entorno donde se desarrolla. Entonces me parece que es importante esto, trabajar las cuestiones de la diversidad, trabajar las cuestiones de la inclusión en estos niveles. O sea, dejar de ser un greenwashing, un pink washing, un diversity washing, y trabajar realmente en algo genuino, en algo que incluya a las personas que se puede hacer. Veo acá también tu comentario, Karen, que sí, total, o sea, todas estas son mujeres que son para admirar, y que son algunas, ¿no es cierto?, de todas las que hay. En mi caso personal, tuve la oportunidad y también la posibilidad de conocer a mujeres increíbles de las que aprendo cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con ellas, y escuchar es súper valioso. Y es mucho lo que tiene para compartir esta gente que por momentos el mercado los olvida y le habla a un público mucho más joven, pero que es público mucho más joven que a veces no tienen ni ganas de escuchar todavía. Entonces es como que me parece que las marcas también tienen que enfocarse en estos públicos, y las empresas con el desarrollo de políticas claras para la colaboración y para la integración
de todas las personas con sus distintas habilidades. Quería ver si hay más preguntas o algo más que quieran consultar sobre lo que estuvimos viendo. Bueno, bien. Bueno, me alegro que les haya gustado, Luana. También gracias, Camila. Muchas gracias. Quería entonces, para despedirme, dejarles también unas últimas palabras para compartir. Esto desde el entorno mismo, si hablamos desde la cuestión de género, ¿no es cierto? Y de diversidad, entender esto, bueno, dejar una referente también ya no nos acompaña más, no está más entre nosotros, pero bueno, Carmen Aljibay fue la primera jueza de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, y ella dijo en su momento: en la justicia las mujeres somos tratadas como una minoría, cuando todos los padrones demuestran que somos mayoría. Hay mucho que pelear para llegar a un verdadero respeto de los derechos de las mujeres. En los tribunales la situación está mejorando, pero falta mucho. Parar es retroceder. Y bueno, con las palabras de Carmen, también dejar ese mensaje, ¿no? Que parar es retroceder, que hay que seguir avanzando, que hay que animarse, que hay que ser parte del cambio, y animarse. Creo que por sobre todo la palabra es esa, es animarse a ser parte del cambio, a abrir oportunidades, a permitirnos romper con sesgos cognitivos y con miradas que retrasan, que son de otra época, que en los procesos de selección hay que escuchar las actitudes también de las personas, hay que saber brindar oportunidades a gente que las está pidiendo y que no las encuentra. Entonces me parece que eso es lo importante, entender que es importante también poder trabajar en admirar a quien intenta a pesar de fracasar, ¿no? O sea, digo, de dar oportunidades, de trabajar en esos puntos, de un cambio hacia realmente una cultura más inclusiva. Y también unas últimas palabras, y ahí sí, para cerrar, hay una frase que me gusta mucho que dice: tenés una cita con la vida, siempre en el mismo lugar y en el mismo momento. Es aquí y ahora.